en Conexión Económica. ¿Por qué seguir invirtiendo en Venezuela? En un contexto tan complicado en el que la hiperinflación, la escasez, la inestabilidad política, la inseguridad y otros factores determinan la propensión a la inversión, el pensar en seguir participando en una economía tan turbulenta parece totalmente insostenible, inclusive impensable para muchas personas. Sin embargo, hay empresarios que están dispuestos a continuar en esta economía, apostando buena parte de su capital, apostando inclusive buena parte de su patrimonio y su recurso más importante, que es su tiempo. Tienen su fe puesta en nuestra economía, en nuestras personas y en todo lo que representa Venezuela, no solo para nosotros como venezolanos, sino para el mundo entero, como un espacio de oportunidad real que existe y que puede ser potenciado. Para responder esta pregunta, hoy vamos a entrevistar al empresario venezolano Eudo Parra, quien es protagonista actualmente de un novedoso proyecto que está llevando a Venezuela una serie de productos, pero más relacionados con una nueva cultura de consumo, con una nueva cultura de mejora en cuanto al uso de la energía y toda una nueva concepción de lo que pudiésemos ser como sociedad, como ciudadanos, como inclusive empresarios, si fuese el caso puntual. Así que no se pierdan nada de lo que tenemos en esta entrevista, que va a estar sumamente interesante. Comenzamos. Y ya está con nosotros el empresario Eudo Parra, como les comenté en el inicio, empresario destacado, quien desde hace tiempo viene desarrollando modelos de negocio ajustados no solamente a la dinámica de demanda del mercado actual, sino dando un paso adelante a partir precisamente de lo que es la construcción de ese futuro que va más allá de lo que hoy conocemos como posible. Tiene que ver un poco con futurología, que precisamente es la nueva tendencia de liderazgo empresarial que está definiendo todas estas organizaciones que en algunos casos se les consideran como empresas unicornio y que son muy cotizadas en los mercados internacionales y que determinan la pauta de organización y de comportamiento económico a nivel mundial. Eudo nos va a conversar de su perspectiva como empresario y a su vez estoy seguro que nos va a dejar herramientas útiles para entender el por qué continúa desarrollando propuestas e iniciativas en un contexto tan volátil y tan complicado. Eudo, bienvenido de parte de toda la conexión, de toda la comunidad de Conexión Económica. Y bueno, la primera pregunta que te hago es muy frontal. ¿Por qué seguir invirtiendo en Venezuela? ¿Qué te mueve a seguir generando proyectos dentro de un país con una economía tan turbulenta? Saludos, Leonardo, gracias por la invitación. Siempre un placer conversar contigo y compartir ideas de nuestro entorno empresarial, principalmente en Venezuela. Mira, básicamente para contestar tu pregunta, y como te comenté en la entrevista anterior, en Venezuela está todo por hacer. En países en crisis es donde los mercados están más necesitados, hay más necesidades y básicamente Venezuela, a pesar de la situación coyuntural que se encuentra en estos momentos a nivel económico, sigue siendo un país muy consumista. Tenemos una cultura de consumo muy grande y ese patrón se sigue repitiendo año tras año a pesar de la situación económica del país. Quizás podemos hablar de economías más estables de otros países en Centroamérica y el Caribe y Latinoamérica, pero no tienen una cultura de consumo y donde muchas de las ideas o emprendimientos que quisiéramos desarrollar ya están hechos. Mientras que en este país, en este momento, todo está por hacer. Hay todas las necesidades listas y esperando a todos esos empresarios que estén dispuestos a utilizar la creatividad para ofrecer soluciones. Hacernos la pregunta, ¿qué solución quiero yo brindar o qué problema quiero yo solucionar a través de mi emprendimiento? Eudo, nuestra economía se ha caracterizado por ser oligopólica. Significa oligopólica, hay pocos oferentes y muchos demandantes, ¿sí? Esta característica puntual de nuestra economía ha permitido que muchos empresarios participen en un contexto de prácticamente poca
o nula competitividad. Si se encuentran en lo que se le puede llamar en océanos azules en cuanto a mercado se refiere, prácticamente no tienen que aplicar ninguna estrategia técnica o planificación en cuanto a innovación, en cuanto a investigación, desarrollo, manejo de información, big data, que todo eso está sobre la mesa en el contexto empresarial actual precisamente por lo rápido que fluye la información, sino que simplemente desarrolla una plataforma empresarial básica, generalmente son tradicionales, verticales, de información unidireccional, con una voz de mando muy rigurosa. Hay todo un tema allí con las organizaciones tradicionales. Eh, y eso les permitía capitalizar rápido, eso les permitía generar un flujo de caja importante para potenciar otras actividades. O inclusive ni siquiera pasaban 3 años en operaciones porque ya recuperaban capital y generaban un excedente tan amplio que simplemente se retiraban de esa actividad e iniciaban otra. Como tú bien lo dijiste, hay mucho por hacer y cada espacio es importante por ocupar. Pero de lo poco que había, Eudo, mucho ha desaparecido. Y te lo digo con propiedad porque tuve la fortuna de pertenecer a la directiva de una cámara empresarial en el estado Zulia. Y la cantidad de mortalidad de empresas, algunas jóvenes, otras ya con experiencia, era alarmante. Y sí, hay necesidad, yo eso lo comprendo y lo apoyo y te respaldo en ese respecto, pero las condiciones siguen siendo muy volátiles. Seguimos teniendo una economía con hiperinflación, seguimos teniendo políticas económicas erráticas, seguimos teniendo una población que pierde poder adquisitivo. ¿Qué factores tú utilizas, hablando a nivel técnico económico, para analizar la posibilidad de entrar en Venezuela o de quedarte porque ya estabas, pero de entrar a Venezuela con un nuevo proyecto que además es un proyecto desafiante? ¿Qué factores analizaste y sigues analizando todos los días para entrar en Venezuela y seguir expandiéndote en Venezuela? Leonardo, básicamente, para reforzar las venir estructuras viejas, estructuras arcaicas, estructuras muy grandes, que para los retos económicos y logísticos que nos presenta Venezuela en este momento, se hace cuesta arriba y hace que desaparezcan la mayoría de estas empresas. ¿Cómo, cómo lo hago yo? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo utilizo como herramienta la planificación, la estrategia, como si estuviera en un país desarrollado, como si estuviera en un país donde hay una alta competitividad, donde hay altos costos operativos, donde cada error te puede costar la empresa. Y refuerzo lo que tú dices, que nos pasa mucho en nuestro país, que venimos acostumbrados a una bonanza, venimos acostumbrados a un consumismo, venimos acostumbrados a unos márgenes de utilidad muy grandes. Entonces, no nos tomamos el tiempo para analizar con equipos de profesionales estructuras de costos, rentabilidad, margen de ganancia, eh, para hacer una estructura lo más plana, flexible, lo más simple posible. Antes, incluso se repetía mucho un dicho: la venta aguanta todo. En estos momentos, la venta no aguanta todo. Tú tienes que tener una planificación, tú tienes que tener una estrategia y contar con profesionales. No te digo que tienes que contratar un equipo permanente de profesionales, pero sí contar con un stock de profesionales que cada cierto tiempo te puede estar asesorando para hacer tu estructura lo más eficiente, lo más eficaz, lo más económica y lo más rentable posible. Hoy no solamente basta con vender, porque hoy lo importante no son los ingresos, lo importante son las ganancias, lo importante es la rentabilidad que te produzca esa operación. No solamente decir estoy vendiendo, porque esa no es la clave del éxito de un proyecto. Correcto. Yo te quiero preguntar con relación a tu perfil, ¿no? Hace poco conversaba con un grupo de participantes en una conferencia online que realicé
que precisamente se llamó Reinvención Empresarial. Y tenía que ver un poco con lo que estás comentando, ya que yo exponía el argumento de las organizaciones duales. No sé si has tenido oportunidad de hablar, de escuchar de ese concepto empresarial. Lo estableció el señor John Kotter, profesor de Harvard, en su libro del año 2015 que se llama Acelerar. Es un mix entre la organización tradicional de enfoque vertical jerárquico y un enfoque asociado al concepto de redarquía, que tiene que ver con talentos, información, dinamismo, lo orgánico de una organización, basada precisamente en que está integrada por seres humanos que piensan, que sienten, que aspiran. Entonces es interesante el tema allí del rol que cumple el gerente líder, ya que el concepto tradicional de gerente también ha cambiado y hay un concepto asociado al liderazgo. Pero Eudo Parra, dada esta circunstancia, que tiene gerenciando un proyecto familiar llamado Repar Becas hace muchos años y que has tenido oportunidad de participar en mercados internacionales, has estado en Panamá, has estado en República Dominicana, si no me equivoco, corrígeme si no es así, buena parte de Centroamérica, buena parte de Sí. Sudamérica. Tienes otra perspectiva diferente de lo que es hacer empresa, por lo menos en América Latina. Ahora, esa percepción o esa nueva visión de Eudo Parra como empresario, ¿cómo lo definirías tú en características de gerente líder? Es decir, ¿cuáles son tus características, las tuyas, como gerente líder, que nos permitan a todos los que estamos viendo evaluar si estamos en sintonía con tu visión de expansión o estamos en otra cosa? Bueno, Leonardo, básicamente me he enfocado en el nuevo concepto de éxito empresarial, porque venimos de un concepto en el pasado donde el éxito empresarial se determinaba por el número de sucursales que tenías, por la cantidad de metros cuadrados. Entre más metros cuadrados medía tu oficina, tu depósito, tu empresa principal, por la cantidad de empleados que tenías. Y hoy en día todo eso está siendo contraproducente tanto en Latinoamérica como en el mundo, y principalmente pasa a ser un problema que quizás ya algunos han identificado, otros no, en la misma Venezuela, porque a pesar de que seguimos en una crisis, por ejemplo, los arrendamientos siguen aumentando. Cada metro cuadrado cada vez cuesta más. Entonces, he adoptado una política y una estrategia de simplificar, volver a la esencia. ¿Qué es lo mínimo necesario? ¿Cómo puedo hacer más con menos? Tener un equipo reducido de personas brillantes, bien remuneradas. Y competir más por una participación mayor en el mercado que tener más sucursales. Porque puedes hacer lo mismo para captar mayor porcentaje del mercado sin la necesidad de tantas entidades físicas, sin más equipos de trabajo, sin más logística, sin mayores inversiones que en este momento son bastante cuantiosas, incluso en la misma Venezuela. Remodelar un local o adecuar un local comercial, un galpón, un depósito en estos momentos, estaba comparando incluso algunos presupuestos que he manejado a nivel internacional y aquí ya está costando lo mismo o más. La operatividad hoy en día en las empresas venezolanas cuestan lo mismo o más que cualquier empresa en cualquier en cualquier país de Latinoamérica. Más sin embargo, los gerentes no están utilizando esas políticas de eficiencia, de eficacia, de hacer más con menos, teniendo los mismos costos. Y eso, por supuesto, nos pasa factura y hace que los proyectos, en su gran mayoría, no puedan prosperar. Es decir, Eudo, por lo que te entiendo, que obviamente somos afines con esa filosofía de hacer más con menos. Todavía hay un contingente empresarial que sigue luchando por mantener sus estructuras tradicionales en un contexto económico que ciertamente cambió por diversas razones, sí, y que nuestra economía venezolana, antes protegida por un diferencial
producto de la renta petrolera, ya no lo tiene, ya no existe, ya no está Es soportado en esas bases, cosa que eleva los costos operativos para una empresa grande desde el punto de vista estructural, disminuyendo con tal vez posibilidad de un flujo de ventas estable, pero disminuyendo el margen de utilidad real a partir precisamente de esos costos, que como bien lo dijiste, ya no pueden ser compensados solamente por la venta, sino que tiene que medirse o tratarse casi que quirúrgicamente el proceso de filtración entre lo que representa costo, gasto, reinversión y la utilidad en sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, te conocí con Reparbeca. Conocí ese maravilloso proyecto familiar, conocí a buena parte de tu familia, todos los involucrados allí, una empresa exitosa que tú le diste un giro, inclusive lo convirtieron en un concepto franquiciable y toda su estructura funcionaba bajo esos parámetros. Reparbeca sigue funcionando, sigue vendiendo los productos necesarios para los vehículos de marcas específicas. Pero llegaste con otro proyecto que además de ser novedoso es desafiante, ¿no? Para, para nuestra economía en particular y para nuestro contexto social. Un país petrolero, hasta hace poco petrolero, dependiente de los hidrocarburos, acostumbrado a prácticamente gasolina regalada, eh, hoy está viviendo una crisis de gasolina importante. Claro, tú no sabías o tal vez lo visualizaste que iba a existir esta crisis o pudiese existir algo parecido a una crisis con relación al suministro de combustible. Pero tú mucho antes llegaste con un proyecto llamado Ralvia. Y por lo que me has comentado, por lo que he visto, tiene que ver con no solo el comprar un scooter eléctrico, una minimoto eléctrica o cualquier dispositivo de movilidad eléctrica según las especificaciones de sus estándares de comercialización, sino tiene que ver con una manera diferente de pensar en una economía y en un país en el que además el suministro eléctrico es inestable. Eudo, háblame de Ralvia como concepto novedoso para nuestra economía y qué has visto en el mercado a partir de esa participación tan dinámica que usted ha generado en los últimos meses. Bueno, Leonardo, básicamente te comienzo por Reparbeca, que ha sido mi escuela, donde fui formado de la mano de mi padre. En julio cumplimos 15 años. Gracias a Dios, esta empresa familiar cumple 15 años ya operando en el país. Y bueno, básicamente vengo del sector automotriz de toda la vida. El proyecto de Ralvia inicia en octubre del 2019. Ya tenía un año antes de eso estudiando las posibilidades del mercado. Yo vengo desarrollando ese proyecto desde el 2017 en Centroamérica y en el Caribe. Ya venía operando. Y Reparbeca me permitió identificar que el mantenimiento de los vehículos cada vez se hacía más costoso y cada vez era más difícil para las personas poder costear el mantenimiento de un vehículo, tanto en la parte de repuestos como en la parte de un cambio de aceite, el uso de los lubricantes, la mano de obra especializada cada vez se iba incrementando e incluso dolarizando a precios internacionales. Entonces, se veía venir una crisis en el mantenimiento y lo hemos podido ir viendo año con año, que cada vez el parque automotor ha ido disminuyendo, tanto por la no reposición de vehículos nuevos, como también por la desincorporación de muchos vehículos por no poder atender esos mantenimientos. Entonces, pude identificar, o para mí fue obvio, midiendo ya una empresa tradicional de 15 años, midiendo el día a día y el desempeño que venía acarreando, que había que ofrecer una solución a ese problema, porque se iba a venir un problema de movilidad. E incluso midiendo el sector público, ya venimos con una crisis de transporte público. Entonces, en el Caribe principalmente,
ya venimos con una experiencia donde cuando tú ofreces un vehículo eléctrico para micromovilidad dentro de la ciudad que no necesita mantenimiento porque son motores sellados al vacío, donde no necesitas el combustible, que en ese momento aquí no era una variante tan relevante, y no contamina, porque podemos hablar también que la evolución del sector empresarial va hacia empresas más conscientes, empresas comprometidas con el medio ambiente, comprometidas con la sociedad y el entorno al cual impacta. Entonces, inicialmente, el proyecto nace por ver la necesidad de un vehículo más económico, libre de mantenimiento y ser consecuente con el compromiso con el medio ambiente, que bueno, meses después sucede esta situación que estamos viviendo hoy en día, donde nos hacen un llamado de atención al planeta que necesita un respiro. Entonces, Eudo, básicamente el tema de la gasolina se viene a sumar ahora. Entonces pasa a ser todavía un proyecto mucho más interesante y un mercado mucho más interesante. Se te puede considerar, por lo menos yo te considero así, pionero en estos dispositivos, ¿sí? Ya no eres el único. Entraste prácticamente en un mercado totalmente virgen, pero he visto otras marcas que ya comienzan a ofrecer cosas parecidas o relativamente parecidas a lo que tú estás ofreciendo. Pero tu trabajo de marca o el trabajo de marca de la organización que tú diriges ha sido orientado precisamente a dejar una huella sólida. Así lo analizo yo desde mi perspectiva económica. Eso es un punto positivo. Ahora, vi hace poco un video del gigante CEO de Amazon, Jeff Bezos, quien publicó un video muy corto de la flota de vehículos eléctricos ya disponibles para los deliveries en la India y que lo va a comenzar a implementar como una política a nivel general. Significa que viene toda una avalancha de participación en este mercado, tal vez como nunca antes la habíamos visto, no por lo menos en los últimos 3 años. La gasolina no va a perder importancia, pero vamos a estar claros, la movilidad eléctrica va a tomar un mercado importante a medida que las tecnologías vayan avanzando. Ya Tesla tiene un camino recorrido, pero estamos hablando de tal vez vehículos más económicos desde el punto de vista eléctrico. Entonces, ¿cómo te preparas tú? Hoy estás aprovechando este océano azul para ti, pero ¿cómo te preparas tú para una avalancha de competencia en esta área? Porque estoy seguro que va a llegar. Estás dando pasos de marca importantes, pero ¿tienes algún plan para esa competencia o posible competencia abrumadora que pudiese llegar en 2 años o 3 años aproximadamente? Por supuesto, nosotros, como te comenté, venimos trabajando ya desde hace 3 años en Centroamérica y el Caribe. Básicamente nuestra planificación es generar bases sólidas, raíces sólidas. Estamos trabajando diariamente en el posicionamiento de marca, en el desarrollo y mejoramiento continuo de nuestros productos. Tú me preguntabas por qué invertir en Venezuela y te vuelvo a contestar esa pregunta. Hay un factor determinante, por lo menos en nuestro país, que nadie conoce más Venezuela, nadie conoce más las características particulares de este país que nosotros mismos. Correcto. Entonces, con respecto a la competencia internacional, hay muchos factores y muchas aristas que al ser evaluadas desde el punto de vista de un inversionista internacional, pues no sería viable o factible. Esa es una. Número dos, con respecto a la competencia nacional, te puedo decir que la luz sale para todos, el sol sale para todos, pero principalmente nuestra misión y en lo que nosotros estamos enfocados es al mejoramiento continuo de nosotros como marca, de nosotros como empresa. Fue construida y se inició bajo planificación, estrategia, estructura de costos, flexibilidad, totalmente una organización totalmente plana y lineal,
como si estuviésemos compitiendo en un mercado internacional. Okay. Plataformas digitales con calidad internacional, página web con calidad internacional, redes sociales con calidad internacional, atención por los medios digitales, WhatsApp, Instagram, Facebook con calidad internacional, vehículos con estándares de calidad internacional, garantía de 1 año, porque son vehículos que tienen 3 años de desarrollo y probados. Te puedo decir que en 3 años no hemos vendido el primer motor de Muy estos importante eso. vehículos. Al ser sellados al vacío, son antiagua, antipolvo, anti cualquier partícula de contaminación que pueda interferir con el correcto funcionamiento de nuestros motores. Son motores que han ido evolucionando y desarrollados por nosotros mismos. Y adicionalmente, tenemos alianza comercial con nuestra fábrica que desarrolla y fabrica nuestros modelos. Incluso formo parte de los accionistas de la fábrica en China. Bueno, tienes un Que campo... eso nos blinda tanto internacional como a nivel nacional. A diferencia quizás de algunos competidores, que es algo que no recomiendo, y no porque no compito, sino que hemos estado en nuestro país a invertir en la moda, en la tendencia, y no evaluar realmente nuestra fortaleza, nuestras habilidades, nuestra pasión, nuestro porqué, para construir y desarrollar y visionar empresas a 5, 10, 15, 20, 50 años. Yo nací en el mundo automotriz y te aseguro que moriré en el mundo automotriz, porque es mi pasión, es lo que me llena, es lo que me hace feliz, es lo que me atrae. Puedo dedicar 24/7, 365. Entonces yo los invito a que, indiferentemente que quieran unirse a este mercado o a cualquier otro mercado, no lo hagan por tendencias, no lo hagan por moda. Y si lo van a hacer, háganlo bien, bajo planificación, estrategia, estructuras de costos, indicadores de gestión. Esa es una de nuestras herramientas fundamentales y principales en la ejecución de cada uno de nuestros proyectos. Indicadores de gestión. Lo que no se mide no se puede mejorar. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo con eso, Eudo. Ya estamos pronto a finalizar nuestra entrevista, pero antes de ello, me gustaría que nos regalases 2 cosas. Existe para mí en este momento 2 campos empresariales importantes en Venezuela. Uno son los emprendedores empresariales emergentes. Todas aquellas personas que han dado unos primeros pasos para consolidar una propuesta empresarial con posibilidad de ser sostenible y sustentable. Ese es un segmento empresarial que considero importante hoy. 2, el otro segmento empresarial importante es el que se encuentra en un rango de revisión y transformación de su estructura. Como bien lo dijiste, se está haciendo una reevaluación de su impacto en cuanto a estructura, logística y otros elementos que las hacen lentas y pesadas para reducir esas estructuras y darle más dinamismo en un mercado que cambia constantemente y que en Venezuela, lamentablemente, hoy ese mercado es pequeño en cuanto a su poder adquisitivo, pero no sabemos si dentro de 1 año o 2 años de ese 38% que yo estimé a finales del 2019, mañana puede ser un 70 o 75% de un mercado con alto poder adquisitivo. Entonces, danos por favor recomendaciones sencillas, básicas para 1, los emprendedores empresariales emergentes, los que están empezando. 2, los que hoy tienen unidades económicas en funcionamiento y que quieren reinventarse para seguir adelante. Bueno, Leonardo, básicamente comienzo con los emprendedores emergentes. Primero, identificar un problema. ¿Qué problema quiero solucionar? ¿O a qué problema quiero dar una solución? Y desde allí empezar a desarrollar ese emprendimiento. Ese emprendimiento debe ser simple, flexible, lineal, porque te quería comentar que he visto una ola
microemprendedores buscando cualquier local para colocar comida porque es lo que se va a vender. Es lo único que se va a vender. Entonces vemos a profesionales de distintos sectores, vemos emprendedores de distintos sectores que entonces ahora todos salieron a correr a buscar un local para vender alimentos, bien sea comercialización o preparación para vender por delivery. Y creo que vamos a registrar un alto porcentaje de emprendimientos que van a fracasar por seguir esa tendencia. No, señores, no busquen locales, trabajen desde sus hogares. Utilicemos los espacios disponibles que ya tenemos, no busquemos o no podemos iniciar con facturas por pagar, con compromisos, con alquileres, con remodelaciones. No inviertan su capital en adecuar una infraestructura. Si una de las cosas que nos ha enseñado esta crisis es que nos ha empujado 10 años, nos ha obligado a adelantarnos 10 años a migrar a plataformas digitales. Y tenemos grandes ejemplos que empezaron desde el garaje de las casas, como Google, Facebook, Harley Davidson, Amazon, entre muchas otras marcas que empezaron desde su casa. El capital que tengan, inviértanlo en productos, en materia prima, en convertible, como lo llamo yo. Tu dinero debe ser invertido solo en convertibles y en plataformas digitales profesionales, que es lo otro. Porque entonces vemos empresarios o emprendedores que invierten el 80% de sus recursos en alquilar el local, en remodelarlo y 20% en productos y en estructurar una marca o un posicionamiento digital. Esa es mi opinión con respecto a los emprendedores emergentes. Y con respecto a las estructuras ya existentes, estructuras grandes, estructuras que ya tienen años, estructuras empresariales con historia, mira, tenemos que llevar nuestra operación a la mínima expresión. Cuando hablo de la mínima expresión no es a empequeñecer nuestro negocio, ni a empequeñecer nuestra marca, sino a una utilización más eficiente de los recursos, porque nos hemos dado cuenta de que no necesitábamos todo el equipo de trabajo que teníamos, que no necesitamos todos los metros cuadrados que tenemos, que no necesitamos muchos gastos en los que habíamos incurrido mensualmente, que ya no son, que hemos visto que no son necesarios, e incluso hay muchos que están vendiendo no lo mismo, pero sí un porcentaje importante desde sus casas. Entonces es hora de hacernos, como te decía, las grandes preguntas. ¿En verdad necesito 3 locales? ¿En verdad necesito 2.000 metros cuadrados? ¿En verdad necesito 20 personas para hacer una operación, perdón, para hacer una operación que realmente sea rentable? Entonces, viene un momento de reestructuración, redireccionamiento estratégico, redefinición de nuestros objetivos y nuestras metas basadas en una operación totalmente lineal, flexible y ágil. Eudo, donde debemos apuntar ¿sí? Es a mayor participación de mercado y no a más espacio físico. Mayor participación de mercado, menos espacio físico, hablando desde el punto de vista, obviamente, de eficiencia en el manejo de los recursos. Esto se los dice Eudo Parra, un empresario que inició ya hace 15 años con un proyecto familiar llamado Reparbeca en Venezuela, que se convirtió en una marca reconocida en el área de mantenimiento automotriz. Se los dice además Eudo Parra, un empresario que ha participado en mercados internacionales, principalmente en Centroamérica y buena parte de América del Sur. Se lo dice Eudo Parra, que actualmente
es accionista de una fábrica de sus productos, de los productos que está comercializando en Centroamérica y en Venezuela, por supuesto, con sede en China. Es decir, hay una serie de cosas que hacer, que revisar, que redefinir, que debemos hacerlo precisamente hoy, en el momento en el que se nos obliga a detenernos, a repensar lo que habíamos tal vez planificado como un proyecto sustentable, a redefinir inclusive nuestra visión como empresarios y a darle un giro importante a lo que sabemos y a cuestionar lo que creemos. Eudo, quiero agradecerte tu tiempo, tu disposición, tus consejos, tus recomendaciones. Tú, al igual que todas las personas que hemos venido entrevistando en todas las ediciones de Conexión Económica, nos han dado tips importantes y valiosos, no solo para adecuarnos a este contexto que, como bien lo dijiste, es coyuntural y que va a pasar, no sabemos cuándo, pero definitivamente va a pasar, sino para entender que en el dinamismo de nuestra sociedad y en lo cambiante del mundo, que eso es todos los días, con pandemia o sin pandemia, debemos estar preparados para un enfoque de transformación. Ser parte de la construcción del cambio y no dejar que este nos atropelle y nos arrastre en una ola en la que tal vez ni siquiera imaginamos que nos íbamos a montar con una tabla de surf a veces no tan eficiente como nosotros esperamos. Entonces es momento de reinvención, de revisión, de introspección, de reconocer con humildad lo que tenemos, lo que no tenemos y a partir de allí poder construir algo mejor, algo sólido, algo sostenible, algo sustentable. Quiero agradecerte nuevamente, Eudo, por tu tiempo. Gracias, Te Leonardo. envío un abrazo desde Caracas. Sé que estás actualmente en Maracaibo. Y bueno, en la oportunidad, como siempre, que esto pase, estoy seguro que vamos a poder encontrarnos personalmente de nuevo, tomarnos un Claro que café, sí. hablar de negocios, de la vida. Eudo, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Eudo Parra, empresario venezolano destacado y promotor de proyectos innovadores en nuestra economía, nos acaba de brindar tips sumamente valiosos de cómo entender el comportamiento del mercado y anticiparse, ir más allá, desde el principio de la planificación, desde el principio de la prospección y con una visión estratégica muy bien definida, más en este contexto cambiante, en el que la acción precisa, basada en objetivos bien definidos, es indispensable para lograr los resultados que esperamos. El promotor de proyectos innovadores en una economía tan turbulenta como la venezolana nos recomienda tips fundamentales para entender en lo que estamos y lo que puede venir una vez que estas circunstancias comiencen a transformar nuestra realidad económica, social, como de hecho ya lo están haciendo. Quiero agradecer a todos los que están viendo esta transmisión, siempre dejándoles un fuerte y cordial abrazo. Mi nombre es Leonardo Soto, esto es Conexión Económica y nos vemos en una próxima edición.